Señor Jesús, te damos gracias a esta hora porque permites que nos reunamos virtualmente con tu pueblo y con aquellos hermanos que están en sintonía ahora de este tema de Pizarrón. Yo te pido, Señor, que nos auxilies y que derrames un espíritu de revelación sobre cada uno de nosotros para poder, Señor, entender tu palabra, comprenderla y ponerla por obra. Señor, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, amado hermano, porque nos dejas entrar ahí hasta la comodidad de tu casa. De verdad te bendecimos y quiero recordarte la bendición que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, una promesa, una bendición, que a las casas que ellos fueran y los recibieran, la paz que ellos llevaban de Cristo iba a permanecer en ellos. Y como tú estás abriendo las puertas de tu casa virtuales para poder llegar, pues yo sé que la paz de Dios va a reposar ahí en tu vida. Entonces, y quiero continuar hablando acerca de la paz, ¿verdad? ¿Cómo buscando la paz? Ahora es el tema número 2, ya la fecha ya la cambié, ¿verdad? Entonces, y quiero volver a leer el texto base, Juan capítulo 14 y verso número 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí vemos definitivamente que el Señor Jesucristo está anunciando que la paz que Él trae, que la paz que Él lleva, que la paz que Él da, es permanente, no se esfuma, no depende de las circunstancias, porque la paz que Cristo da no está definida si no tenemos problemas, si no hay conflictos a nuestro alrededor. No, esa es la paz del mundo. En cambio, la paz de Cristo está marcada que a pesar de que pudiéramos tener conflictos a nuestro alrededor, siempre tenemos paz adentro de nosotros, porque la paz de Jesús dice que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no podemos entender cómo la paz del Señor Jesús puede llegar a calmarnos, a que nosotros podamos vivir de una forma completamente diferente, aunque alrededor tengamos problemas. Entonces, esa es la paz que Cristo Jesús nos ofrece. La que el mundo ofrece es temporal, se termina, ¿verdad? Ahora, aparentemente, entre comillas, ¿verdad? Hay paz a nivel tierra, ¿verdad? Claro, hay conflictos, hay guerras, se oyen de guerra, rumores de guerra, se levanta nación contra nación, reino contra reino, pero todavía no hay un conflicto global, una guerra global, todavía no hay. Claro, tenemos ahora el problema de la pandemia, que eso más parece una guerra silenciosa que está abarcando a todo el mundo. Pero todavía eso no es como lo que la palabra del Señor enseña en Mateo 24, en Joel 2:28, bueno, en muchas de las profecías, ¿verdad? Pero entonces eso nos lleva a nosotros a hacernos la pregunta, ¿cómo nos llega la paz? ¿De qué forma llega a nosotros la paz? ¿Cómo nosotros podemos mantener la paz? Vimos nosotros acá que la paz es un regalo de Dios. Y el origen se llama Jesús. Debemos de buscar la paz, todos, ¿verdad? Con todos debemos de esforzarnos por preservar la paz. Debemos de tener buenas relaciones para que entonces se manifieste en nosotros la paz. ¿Cómo se manifiesta? Teniendo buenas relaciones. Es decir, mi actitud tiene mucho que ver para que yo tenga paz y para que los que están alrededor mío también tengan paz. También debemos de hacerlo con amistad, ¿verdad? Teniendo una buena amistad entre los hermanos, pero obviamente con Dios también, sin ser agresivos, ¿verdad? La paz se consigue sin ser agresivos, enojados. Pero para eso debo yo de estar ministrado, consolado, debo tener relación con el Espíritu Santo. También vimos que la paz a nosotros nos llega, la paz a nosotros se manifiesta también por medio de ser diligentes. Es decir, que yo voy a practicar lo que he aprendido. Voy a practicar lo que me ha sido enseñado a través de la palabra. ¿Para qué? Para que eso resulte en una paz permanente en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Entonces, pero hoy quiero ver y concluir con el tema de la paz. Y quiero ver cómo llega la paz a nosotros. Entonces, vamos a poner aquí
una flechita más, cómo nos llega la paz. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 5, ¿verdad? Romanos capítulo 5 y verso número 1. Es un verso que ya lo sabemos de memoria, pero déjame que te lo lea aquí. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que a nosotros nos ayuda a tener paz es la fe. Ahora, dice aquí que nosotros fuimos justificados por la fe, dice. Entonces, la justificación que nosotros obtuvimos de parte del Señor Jesús es la que ahora nos ayuda a tener paz. Pero ¿cómo nosotros podemos tener fe? ¿Cómo podemos hacer crecer la fe dentro de nosotros? Y vemos que una de las formas es por medio de la palabra, ¿verdad? Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, mi amor lindo. Gracias, Dios te bendiga. Aleluya, gracias, mi amor. El que ha hallado esposa ha hallado el bien y la benevolencia de Jehová. Aunque ninguno me diga amén, ¿verdad? Yo para los hermanos casados que nos están viendo, digan amén en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que la fe, fíjate que la fe nosotros la podemos hacer crecer por medio de la palabra de Dios. Hay otras formas, pero quiero quedarme acá porque quisiera hacerte la pregunta. ¿Estás dedicando tu tiempo a la lectura bíblica? Porque si no le dedicas el tiempo a la lectura bíblica, tu fe no se va a incrementar. Mi esposa tiene un grupo muy precioso de lectura bíblica que ya han leído la Biblia creo que 2 veces, ¿verdad? 2, y van ahora por la tercera vez que van a leer la Biblia. 3 veces han leído la Biblia. Entonces, el dedicarse a leer la palabra de Dios es precioso, se edifica uno, se edifica el alma, se sana el alma. Hermano, cada vez que uno lee la Biblia, uno puede encontrar cosas diferentes en los mismos versos que ya ha leído. Pero claro, la lectura bíblica es bien importante, pero tenemos que ir al siguiente nivel, que es el estudio bíblico. Si ya le dedicamos tiempo a la lectura, dediquémosle tiempo al estudio. En la lectura tú vas a hacer tus anotaciones de versos, de cosas que el Señor te ha estado dando, para que después le dediques tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y hay algo que se ha olvidado y mucho pueblo de Dios ha dejado de hacer, que sería tal vez la tercera forma, que es la memorización de la palabra. Aprenderse la palabra. ¿Verdad? Memorizar los versos. Hay versos que yo sé que para ti son tus favoritos y por eso es fácil memorizarlos. Pero de igual forma nosotros debemos de hacer un esfuerzo por memorizar la palabra de Dios. Entonces, ya le dedicamos el tiempo a la lectura, ya le dedicamos el tiempo al estudio, ya le dedicamos el tiempo a la memorización. Ahora toca lo que va a cerrar. Y aunque es tal vez lo más difícil, que es la vivencia de la palabra, vivir la palabra de Dios. Porque de hecho déjame decirte de que leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, no te va a salvar. Lo que te va a salvar y lo que te va a cambiar es vivir la palabra de Dios. Porque cuando estemos allá con el Señor no nos van a preguntar cuánto aprendiste o cuánto aprendimos de la palabra de Dios, sino que nos van a preguntar, creo yo, cuánto vivimos de la palabra de Dios. Entonces, claro, pues definitivamente, ¿verdad? Si no hay una lectura, si no hay un estudio, si no hay una memorización, no puede haber una vivencia. De hecho, en los conflictos espirituales, en las dificultades que cada hijo de Dios va a atravesar o quizás está atravesando, lo único que va a salir a flote de su vida es la palabra de Dios que ha comido, el mensaje de Dios que ha recibido. Por eso, ahora que tú estás escuchando el mensaje, tu fe se está incrementando. Ahora que yo estoy hablando la palabra de Dios, mi fe se está creciendo. Entonces, vemos acá que ¿cómo nos llega la paz? Pues por medio de la fe. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser hombres de fe. Hermana, tú tienes que ser una mujer de fe. Tienen que ser mujeres de fe para que entonces cuando venga el tiempo difícil, ¿de dónde vamos a agarrar? De la palabra de Dios que ha sido sembrada en nosotros. También, mira, hay una manera
tan sencilla, le llamo yo, ¿verdad? Tan sencilla, y la vemos en Romanos capítulo 12 y verso 18, para aquellos que les gusta apuntar, ¿verdad? Aquí, Romanos capítulo 12 y verso 18, dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Entonces esto quiere decir de que yo tengo que buscar, buscar. ¿Qué tengo que buscar? La paz. Hay algunos que buscan estar en conflictos, ¿verdad? Hay algunos que les gusta estar en problemas, que les gusta estar enojados con los demás, que les gusta estar discutiendo, o quizás no, a otros que no les gusta llevarse bien con las personas. Pero aquí, la paz tenemos que buscarla, ¿verdad? Hebreos 12:14 dice, buscad la paz y la santidad con todos, dice, buscad la paz buscad la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero primero dice, buscad la paz con todos. Y aquí nosotros vemos que en cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz. Quiere decir de que la paz debemos de buscarla. Pastor, pero ¿no usted dijo que ya teníamos la paz de Cristo? Claro, claro que tenemos la paz de Cristo. Pero déjame preguntarte, en situaciones difíciles, ¿no se te habrá olvidado que la paz de Cristo es poderosa para ayudarte, para mantenerte tranquilo? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Entonces, ¿por qué a veces lloramos por situaciones que se pueden resolver si tuviéramos fe, si estuviéramos buscando constantemente la paz? Entonces, el enemigo es experto en querernos disolver nuestra paz con conflictos, con temores, con angustias. Dice que vienen ataques externos y ataques internos, así decía el apóstol Pablo. Por fuera, dice, estoy atacado internamente con complejos, con dificultades. Si la cosa se pone seria ya cuando uno de verdad quiere vivir en paz. La Escritura dice que el que quiera vivir dignamente, el que quiera vivir en santidad, pongámoslo, el que quiera vivir en paz, sepa que va a venir la lucha y la prueba. Pero sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Quiero que sepas que Dios está contigo. Y si tal vez en este momento tú dices que tal vez no tienes paz, déjame decirte que tal vez es un momento pasajero, pero ya viene el momento, ya viene el tiempo en el que vas a empezar a disfrutar de la paz preciosa que el Señor Jesús te da. Mientras ese tiempo llega, recibe fuerza de parte de Dios, recibe la fortaleza en tu espíritu de parte del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Entonces fíjate aquí, dice, si es posible. Entonces, de esto se pueden agarrar mucho y decir, no, es que no se puede, yo ya no se puede, no busco la paz con él. No, porque debe ser un esfuerzo. Y lo voy a poner aquí con un color, ¿verdad? Debe ser un esfuerzo. Mira, debe ser un esfuerzo. Es decir, algo que te cueste, que tú procures hacerlo, no algo que solo una pincelada, no, tiene que ser algo que tú te estás esforzando por buscar la paz. Mientras más nos esforcemos por buscar la paz, más cerca vamos a estar del Señor, pero también debemos de entender, y no es para alarmarte ni para asustarte, pero mientras más buscamos al Señor, el enemigo más nos va a querer estorbar. Pero si nosotros logramos mantener la paz, cualquier cosa puede estar pasando a nuestro alrededor, pero sabemos en quién hemos confiado. Amén. También quiero que veamos este pasaje, este te va a gustar, porque cómo nosotros, cómo nos llega la paz. Santiago capítulo 3 y verso 17. Mira. Santiago 3, 17. Y dice la Escritura, en cambio, los que poseen la sabiduría que procede de Dios llevan ante todo una vida pura. Además, son pacíficos, dice, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros. Y hacen el bien, el verso 18. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Bueno, aquí nos da una descripción de una persona o de un hermano
que quiere vivir en paz y que lo ha logrado. Pero para eso hay muchas características. Debe pedir la sabiduría del Señor. Y dice que la sabiduría que procede de Dios, no la sabiduría terrestre. Ustedes saben que hay sabiduría de Dios, sabiduría natural, sabiduría animal, sabiduría de demonios. Pero la sabiduría que procede de Dios es la que nos hace llevar primero una vida pura, en santidad, y con eso pues vamos a tener paz. Yo quiero recordarte que el arma efectiva, hay muchas armas que el cristiano tiene, y esto lo he dicho muchas veces, pero no me voy a cansar de decirlo. Tal vez alguien que nos acaba de recién conectar y que nunca lo había escuchado, pues quiero decirles que una de las armas poderosas que tiene el Hijo de Dios en contra del enemigo es la pureza, la limpieza espiritual. Si nosotros nos mantenemos limpios, si nos mantenemos puros, en santidad delante del Señor, hermano, eso es un arma poderosa en contra del enemigo. Tal vez alguien preguntará, pero ¿cómo puedo buscar cómo puedo mantenerme limpio? Bueno, la Escritura dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, entonces, también, ¿de qué otra forma nosotros nos podemos mantener limpios? Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra, dice, por el agua de la palabra. ¿Cómo nos podemos limpiar entonces? Ya vimos que es por la sangre de Cristo, ya vimos que es por el agua de la palabra del Señor. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a mantenernos en una pureza espiritual que va a resultar en paz para cada uno de nosotros. Entonces, también vimos, el pasaje dice, que son bondadosos, dóciles, pero lo que me llama a mí la atención es el verso 18. Lo voy a poner acá, el 18. Voy a ponerte aquí el verso 18, porque el verso 18 es el que me llama la atención. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, cómo nos llega la paz? En primer lugar, haciéndola, ¿verdad? Haciéndola. ¿Cómo así? ¿Hacer la paz? Sí, si a ti te dan un mal saludo, tú contesta con un buen saludo. Si en tu trabajo ahí están en conflicto, tú no seas de aquellos que tiran leña con gasolina, sino que mejor hazte a un lado y procura la paz, búscala, haz la paz. Entonces, aquí dice que los que procuran la paz, dice que siembran en paz. Esto es, no hay nada más hermoso o nada más precioso que una persona pueda tener que sembrar en paz. Pastor, pero yo no soy agricultor, no, pero no me estoy refiriendo a sembrar fruta o verduras, sino que entonces quiere decir de que ¿cómo se hace aquí la paz? A través de una siembra. Yo quiero decirte aquí que la mayor paz que nosotros podíamos obtener fue a través de una siembra. Y te lo voy a explicar. Dice la Escritura que si el grano de trigo no cae a tierra y se siembra y muere, queda sin fruto. Pero si cae a tierra y se siembra y muere, lleva mucho fruto. Y ese es el Señor Jesús. El Padre sembró a su Hijo. Sabes que el Señor Jesús muere por nosotros y esa es la siembra. Muere y lleva fruto. ¿Y cuál fue el fruto que nos trajo a nosotros? La paz. Entonces, nosotros debemos de hacer lo mismo. Nosotros debemos de procurar hacer lo mismo. ¿Cómo? Que entonces tenemos nosotros que empezar a ver qué es lo que tenemos que sembrar. O empezar con ver qué tenemos que arrancar. Recordemos que al profeta Jeremías le dijeron que tú vas a tener autoridad para desarraigar, pero para sembrar, para plantar. Entonces debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos diga qué cosas tenemos que desarraigar de nuestra vida, que se tienen que desplantar de nosotros, que tenemos que arrancarlas para que entonces podamos sembrar en nosotros la paz que Cristo tiene. Si tú tienes algún recuerdo del pasado,
alguna cicatriz espiritual del pasado, algún enojo de antaño, no sé, alguna angustia, algún problema, cualquier cosa que no ha sido arrancada, eso impide que la paz completa del Señor llene tu ser. Y entonces por eso es de que a veces tienes episodios hermosos de paz, pero la mayoría de tiempo te mantienes angustiado o preocupado o enojado. Pero eso tenemos nosotros que ver qué ha sido sembrado en nosotros. Y una vez que nosotros hemos limpiado y nos hemos dado cuenta, empezamos a sembrar. Y claro, hay muchas cosas que se pueden sembrar, pero yo específicamente quiero hablar aquí de la siembra de la paz. Dice que cuando se siembra, ¿cuál es el fruto de sembrar paz? Según el verso que está ahí. Yo sé que tú me estás poniendo atención ahí. ¿Y cuál es el fruto de sembrar paz? Ahí te voy a dar un tiempecito para que tú lo pongas, ¿verdad? Yo ya leí el verso, pero quiero que tengamos esta comunicación. ¿Cuál es el fruto de sembrar paz? Bueno, ya te di tiempo, un buen tiempo para que lo veas. Y dice que es la justicia. La justicia. Fíjate, justicia. Entonces, aquí nos tenemos que hacer la pregunta. A mí me gusta ser muy preguntón a veces y me gusta que usted responda. ¿Cuántos son justos? ¿Cuántos caminan en justicia? Ah, sí, pastor, a mí me llaman el justiciero. No, esa es otra cosa. No, aquí no nos fuimos llamados a ser justicieros de nadie. No. ¿Caminaremos en justicia realmente? ¿Verdad? Nosotros hablamos de Efesios 6, ¿verdad? Que habla acerca de la armadura. ¿Verdad? Y sí, yo tengo puesta la coraza de justicia. Y se pegan en el pecho diciendo, sí, yo tengo puesta la coraza de justicia. Pero ¿cómo de verdad sabemos si tenemos toda la armadura puesta? Pues como estamos hablando de la justicia, si tú dices que tienes puesta la armadura de Dios y la parte que estamos viendo aquí, que es la coraza de justicia, pues obviamente guarda el corazón. En el corazón de él mana la vida. En el corazón dice que están los buenos y los malos pensamientos. De ahí salen los sentimientos. Dice que del corazón salen los pleitos, las guerras, las contiendas. Todo lo que sale del corazón. Por eso es de que debemos de tener la coraza de justicia puesta. Pero si yo digo que tengo la coraza de justicia y no soy justo, no la tengo puesta. Porque es bien fácil decir, sí, yo tengo la coraza de justicia y soy injusto hasta en cosas sencillas, ¿verdad? Yo ya le he dicho, 1 para ti, 10 para mí. O sea, injusto, ¿verdad? Están todos por comer un plato de comida, que tal vez no hay mucho. Y vienes tú y te lo comes todo y dejas 3 cucharadas ahí. Injusto, porque no les dejaste a todos. Hasta en las pequeñas cosas tenemos que ver la justicia. Entonces, te voy a dar otro ejemplo. Te voy a dar otro ejemplo poniendo la coraza de la justicia. Dice que una de las partes de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ni lees la Biblia, ni la estudias, ni la memorizas, ni la practicas. Entonces no tienes la espada. Vaya, déjame, te voy a dar uno más, porque ahorita ya voy encarrilado. Tengo puestas las sandalias del Evangelio. ¿De qué dice? De la paz. Ay. Y tengo bien puestas las sandalias, pastor. Pero a cada rato te peleas con tus amigos, vecinos, primos, en el trabajo, con el jefe, el subjefe, el gerente. Entonces no tienes puestas las sandalias. ¿No evangelizas? ¿Verdad? O no evangeliza. O imagínese evangelizar. Usted, acepte a Cristo. No, ¿cómo va a ser eso? No, sí, tenemos que ir con paz, pero no una paz fingida, sino una paz interior, de verdad. Que a pesar de que haya problemas afuera, ya te dije, esa es la paz que Cristo nos da. Entonces, ¿cómo podemos sembrar? Ya vimos, ¿cómo sembramos la paz? Con justicia. ¿Cómo sembramos la paz? Dice, con el Evangelio. Así se está sembrando la paz. Cada vez que tú le hablas a alguien del Señor, estás sembrando el Evangelio de la paz en ellos. Y a su tiempo, en algunos va a dar fruto
para justicia y en otros dará fruto para salvación. Depende, si no tienen a Jesús, pues es para salvación, pero si ya tienen a Cristo, va a ser para justicia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que procurar como hijos de Dios, ser sembradores de fe. Y esta es una de las columnas que el Señor ha puesto en mi corazón, que nosotros somos sembradores de fe. ¿Cuántos son sembradores de fe que me pueden decir amén ahí bien fuerte? Amén. Ahora, muchos siempre piensan que un sembrador de fe se refiere a las ofrendas y a los diezmos, ¿verdad? Y a las primicias. Y claro, pues de eso se trata. Pero también yo les he enseñado que ofrenden, les he enseñado que diezmen, que den sus primicias, que sean dadivosos. Pero también les he enseñado que el ser un sembrador de fe significa que lo que Dios te ha sembrado de bendición, te ha enseñado, te ha ayudado a ser de bendición, te ha dado una palabra que te ha fortalecido, te ha dado una palabra de libertad que te ha ayudado, te ha sembrado eso. Entonces eso vas tú y se lo siembras a otro hermano. Eso es ser un sembrador de fe. Ahí tenemos cubierto el 50% en lo que es lo material y lo que es lo espiritual. Porque de nada sirve hacer solo lo espiritual si lo material no lo hacemos. ¿Cómo así, pastor? Si la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Se necesitan las dos cosas, ¿ok? Entonces debemos nosotros acá. Entonces ya vimos cómo se siembra la paz con justicia, cómo se siembra la paz a través del Evangelio. Y entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿soy un buen sembrador de paz? ¿Será que soy un buen sembrador de paz? Aquí dos cosas para ya ver lo que nos toca. Quiero decirte dos cosas, que las tengas bien presentes en tu corazón. Primero, que desarraigues todo lo que el Señor no haya sembrado. Y segundo, que empieces en el terreno limpio, espiritualmente hablando, empieces a sembrar paz. Aleluya. Entonces, quiero darte una más. Quiero darte una más. ¿Y cómo nos llega la paz? Filipenses capítulo 4 y verso número 6. Filipenses 4, 6. Fíjate cómo dice el verso. Filipenses 4, 6. Para nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracias, tres cosas, oración, súplica y acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones, dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Qué interesante, porque hablábamos de la mente y del corazón, ¿verdad? Va a ser guardado en Cristo Jesús. ¿Cómo? Por medio de la paz. Pero ¿cómo? Dice. Si nosotros, dice, mediante oración, súplica y acciones de gracias. Entonces, ¿cómo pudiera yo resumir oraciones, súplicas y acciones de gracias? ¿Cómo lo puedo yo resumir en una palabrita para acá? Todo eso. Entonces, tener una vida espiritual. Ahí metemos esas tres cosas. Teniendo una vida espiritual. Porque el que tiene una vida espiritual ora, intercede, ¿verdad? El que tiene una vida espiritual es agradecido con el Señor. Mira, este tiempo que estamos viviendo es para que seamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Yo puedo ver que antes quizás hay personas que desperdiciaban, y ahora ya no desperdician, porque en primer lugar ya no se encuentran todas las cosas. Y es que el mundo cambió, no podemos negarlo. La economía cambió, hasta la canasta básica cambió, todo cambió. De tal manera que también nosotros de este lugar, de esta cuarentena o de esta situación, tenemos que salir cambiados. ¿Cómo? Ya no desperdiciar más las cosas, ya no desperdicies el tiempo, ya no desperdicies las energías, ya no desperdicies tu vida, ya no desperdicies el tiempo que le puedes dedicar a Dios en otra cosa. Ya no es tiempo de perderlo. Hermano, no te desaparezcas, no parezcas cometa. Hoy me aparezco y mañana paso 10 años desaparecido. No, ya no es tiempo. Es tiempo de que sentemos, que pongamos, que echemos raíces, que crezcamos. Pero entonces, ¿cómo? Teniendo una vida espiritual.
teniendo una vida sin afán. Entonces el afán impide tener una vida espiritual. Se recuerda del ejemplo de Marta y María, ¿verdad? El Señor Jesús les dijo, voy a ir a visitar tu casa. Y entonces, como le dije aquel día, ¿verdad? María le dijo a Marta, el Señor va a venirnos a visitar. Y Marta rápidamente dijo, entonces tenemos que limpiar la torre. ¿Qué torre? Dijo que Lázaro y María. Sí, la torre de trastos sucios que a veces están ahí. Hay que lavar, tenemos que cuidar la bolsa. Ay, cuidado con sus, ¿cómo se llaman? Sus inversiones. No, la bolsa de ropa que está ahí sucia. Preocupándose por las cosas materiales, Marta. Y lo peor de todo, que aquel que está afanado se desenfoca de la vida espiritual y empieza a hacer, porque veamos, Marta estaba sirviendo, Marta estaba trabajando, pero ¿sabes qué? A veces el servicio es un afán. Cuando el servicio se hace con afán, no se le está sirviendo a Dios, se está sirviendo a uno mismo. Por eso este tiempo que el Señor nos ha permitido estar acá es para que meditemos con nuestra mente y con nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro servicio delante de Dios? Porque entonces acá, cuando no es una vida espiritual, voy a ponerlo aquí tal vez con este color anaranjado. Puede ser, si no es una vida espiritual, puede ser con afán, ¿verdad? Y lo voy a tachar acá para que vean de que el afán tiene que estar tachado. Entonces se corre un peligro porque estando en la presencia misma del Señor, Marta le dijo al Señor Jesús, ¿no ves que yo estoy trabajando, que estoy haciendo, estoy sirviendo y mi hermana no está haciendo nada? Entonces, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Le dijo, Marta, afanada estás afanada. Es decir, Marta, no tienes una vida espiritual, estás afanada, solamente estás sirviendo. Pero pastor, no es bueno servirle. Qué bueno que yo dejé de servir. No, porque esa es otra cosa. Nosotros no tenemos que despreciar el servicio o el privilegio que Dios nos ha dado. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre de desechar servirle al Señor o de ser negligentes en nuestro servicio. Sino que a lo que me refiero yo es de que debemos de cuidar la manera en que estamos sirviéndole al Señor. Si lo estamos haciendo, vaya, como estamos hablando de la paz, ¿le estamos sirviendo al Señor con paz? Si no, lo estamos haciendo con afán. Y entonces el Señor Jesús le dijo, Marta, afanada estás. María escogió la mejor parte que no le va a ser quitada. Quiere decir que dentro del pastel hay partes, pero hay mejores partes. Entonces, para ponerlo espiritualmente, dentro del servicio al Señor o dentro de la vida espiritual hay mejores partes. ¿Y cuál era la mejor parte? En ese momento que estaba el Señor ahí, escucharlo, disfrutar su presencia, alabarlo, adorarlo. No hagamos las cosas con afán. Por más que corramos, no vamos a hacerlo antes de que el Señor quiera, sino que lo vamos a hacer en el tiempo exacto que el Señor quiere. Por eso aquí lo que nosotros tenemos que preguntarle al Señor es, ¿será que entonces lo estoy haciendo con afán? Y esto nos lleva al verso siguiente, que es el 7, ¿verdad? Yo aquí puse el 6 y ahora el verso número 7, ¿verdad? De Filipenses. Y fíjate que dice, y la paz de Dios, si lo hacemos sin afán, si lo hacemos con una vida espiritual, entonces dice, y la paz de Dios, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que me trae a mí el tener una vida espiritual y hacer las cosas con paz? Protección. Qué hermoso. Y aquí, ¿quién que está protegido no se siente en paz? Pero aquellos que no se sienten protegidos están angustiados, no pueden dormir.
Pero si estamos en las manos del Señor Jesucristo y procuramos las cosas que nos llevan a la paz, esa protección que el Señor nos da y esas promesas se van a hacer vida en nosotros. Entonces, tal vez alguien se estará preguntando, pero si la Biblia dice que el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, nos habla de protección. Sí, pero ahí vemos que de los que, dice de los que aman al Señor. Romanos 8:28 me lleva a ese pasaje pensando en Romanos 8:28 que dice que para los que aman al Señor, que están protegidos, para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo así? Si dice todas las cosas, quiere decir que en ese todas las cosas, en ese universo, en ese total, en ese 100%, todas las cosas se refiere a cosas buenas y cosas malas. Entonces, quiere decir que a pesar de que puedan venir cosas malas, todas las cosas nos van a ayudar a bien a los que amamos al Señor, a los que conforme a un propósito hemos sido llamados. Entonces, aquí la pregunta sería, amado hermano, ¿he soltado el afán o por la circunstancia que estamos viviendo me he afanado y ya no tengo paz? Pero vamos a orar al finalizar, pero quiero concluir, ¿verdad? Quiero concluir. Vamos a poner aquí la conclusión. ¿Dónde ponemos la conclusión? Aquí. Conclusión. Vamos a poner aquí la conclusión. 2 de Corintios, tengo dos versos. 2 de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Y el Dios de amor y paz será con vosotros o estará con vosotros. Entonces, 2 de Corintios 13:11. 2 de Corintios 13:11. Aquí lo que nos está pidiendo el Señor, vivan en paz. Vivan en paz. Como quien dice, ya deja de pelear, ya deja de gritar, ya deja de preocuparte, ya deja. Vive en paz. Ahora, si nosotros tenemos todo esto, deberíamos estar viviendo en paz. Porque es bonito saberlo, pero ¿será que lo practicamos? Y el segundo verso que te tengo es Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Qué hermoso este verso. Qué verso ese más hermoso. Entonces aquí lo voy a poner. Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Si nosotros logramos vivir en paz, como dice ahí, vivan en paz, dice. Entonces aquí lo que tenemos nosotros que hacer es agradar. Vivan en paz. ¿Cómo? Agradando a Dios. Agradando a Dios. Y si nosotros logramos agradar a Dios, cualquier conflicto, cualquier cosa, dice, hasta los enemigos, el Señor va a hacer que nosotros vivamos en paz con ellos. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de promover la paz. No podemos estar sin la paz. Y te lo voy a repetir, promovamos la paz. Como hijos de Dios debemos de estar completos en paz y entender y saber que aunque alrededor haya conflicto, nuestra paz es duradera y permanente. Entonces aquí la pregunta es, ¿quieres tú la paz de Cristo Jesús o quieres continuar con la paz que tal vez todavía llevas? Yo quiero hacer una oración por aquellos que queremos la paz del Señor Jesús. Ya la tenemos, pero queremos incrementar la paz del Señor Jesús para que podamos vivir en paz. Mira, de todo esto que hemos hablado en 2 temas de pizarrón, de todo esto que hemos hablado, pudiera decirte yo que el resumen de todo, la conclusión es, agrada a Dios, agradémoslo. Tú sabes cómo agradarlo, tú sabes cómo poder llegar hasta el corazón de Dios y agradarlo con tus hechos, también cómo desagradarlo. Pero, ¿qué te parece si este momento lo aprovechamos para pedirle al Espíritu Santo que podamos agradarle al Señor? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que veas a cada uno de mis hermanos que están conectados y los que vayan a ver después esta transmisión.
Que tu Espíritu Santo nos auxilie a poder agradar al Señor, a poder agradarte, Señor. Que nuestros pensamientos sean agradables a ti, que nuestros sentimientos sean agradables, que nuestras acciones sean agradables a ti, Señor. Perdónanos, por favor, Señor, si hasta este momento no te hemos agradado, Señor, pero pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor, y que tu poderosa palabra nos vaya limpiando, Señor, hasta que podamos ser agradables delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Y tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que tú quieres tener esa paz que no sabes cómo la tienen los cristianos, pues deja que Jesús, el Hijo de Dios, habite en tu corazón. Y repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que vas a empezar a experimentar la paz permanente, duradera de Dios, aún a pesar de lo que hay alrededor. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este breve momento nos estamos reuniendo, nuestro punto de contacto es en nuestras redes. Así es de que te invitamos para que visites nuestras redes y que puedas ser parte de esta familia de familias virtual. También quiero recordarte que este miércoles, jueves y viernes la fiesta continúa. Vamos a estar enlazados con Guatemala. Continúa el retiro virtual desde las 8 de la mañana, miércoles, jueves y viernes. Y el día domingo vamos a tener nuestra Santa Cena. Así es de que yo te pido que te prepares para ese día domingo. Quiero que estés con tu familia, que estés bien preparado ahí con tu familia, ahí sentado escuchando la palabra de Dios para participar de la administración de la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Cristo. Así es de que prepárate, preparémonos para ese momento y que el Señor te bendiga rica y abundantemente.